Pues yo les agradezco muchísimo que se conecten. Les recuerdo que esta sesión queda grabada con propósitos únicamente académicos. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que se llama interculturalidad para saber y descifrar un poquito qué es exactamente esa interacción entre la cultura del cual somos fruto cada uno de nosotros en nuestro entorno y cómo se vive en los espacios en la universidad, cómo se vive en en nuestro México tan diverso, fruto del mestizaje, y qué podemos hacer para vivirla con que sea productivo y evitar caer en un mal manejo de esa interculturalidad, porque sobre todo elaborando la práctica, la charla, me di cuenta de que tenemos muchas prácticas equivocadas y muchas de ellas surgen precisamente por el desconocimiento de qué es y cómo debemos vivirlo. Y sobre todo de que debemos estar muy orgullosos de ser el fruto de la unión de dos culturas, de más de dos culturas y de poder estar interactuando en un ambiente que debiera ser de total inclusión, pero que definitivamente todavía no lo logramos. Pues bien, para el día de hoy tenemos la introducción a nuestro tema, mencionar las claves de lo que es la interculturalidad, centrarnos en lo que es la interculturalidad en México, la interculturalidad en la educación, algunos ejemplos y una reflexión final. Les quiero compartir que mientras elaboraba el material y mis diapositivas para esta charla, generalmente trato de que la imagen sea más como un apoyo y que no desvíe tanto la atención, pero reconocí que son tantas imágenes las que podía utilizar para apoyar mi charla, que son realmente maravillosas y que te transportan a lugares que a veces dejamos de visitar, privilegiamos el estar en otras latitudes y no reconocemos el valor y la enorme riqueza de todo lo que tenemos en nuestro país y en nuestro estado de México. Yo los invito a que en esta charla reflexionen, hagan un esfuerzo por reconocer, así como con otros temas en los que a veces fallamos porque pues no estamos entrenados, no estamos sensibilizados o no hemos tenido el cuidado de poner atención a todo lo que resulta del rescate de nuestra cultura. Así pues, vamos a repasar un poco a qué me refiero y por qué es importante que en este lunes todos los jóvenes que están aquí conectados, que nos hacen el favor de acompañarnos, viajemos a través de estos temas. Pues lo primero, como siempre, es definir qué es la interculturalidad. Y esto se refiere a esa interacción y un diálogo desde la igualdad entre diversas culturas, siempre en un ambiente de respeto, con igualdad y con reconocimiento. Así lo define la UNESCO. Y nos damos cuenta que muchas veces despreciamos, desdeñamos o evitamos el ser parte de este mestizaje, hablando en México, y que muchas veces queremos ocultar nuestras raíces cuando en realidad deberíamos estar muy orgullosos de esta interculturalidad. En México, la imagen más representativa de la interculturalidad es, hay una pintura que es el encuentro de dos culturas, es un mosaico que surge del mestizaje indígena, europeo, africano y asiático. También tenemos otros lugares en donde podemos reconocer esta interculturalidad, el encuentro de un mundo que no era ni mucho menos atrasado, no era alejado de la verdad, sencillamente se desarrolló en un espacio que no se
conectaba, que no establecía esos vínculos, y por eso Europa y América se desarrollaron de forma paralela y llega un momento en que se encuentran. No nos vamos a detener hoy en si se fue bueno, fue malo, por qué ocurrió, qué hubiera sido de nosotros, sí, no. Sencillamente nos encontramos hoy en el 2025 y reconocer que somos fruto de ese encuentro de dos culturas y de algo más atrás. Los españoles también ya traían un mestizaje y llegan así y se encuentran con culturas, con pueblos que también habían desarrollado una historia cultural en América, en Mesoamérica. Les decía que este mural, este mosaico, encuentro de dos culturas, ilustra lo que significa la interculturalidad, cómo llegan, cómo empieza la conquista, cómo empezamos a ser un pueblo mestizo. También hay otros monumentos que reflejan la interculturalidad. Por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Diferentes momentos de la historia de un pueblo, diferentes actores, pero hoy somos fruto de eso que ocurrió entre el México prehispánico y el México colonial. También más recientemente en eventos culturales como son las ferias internacionales del libro, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde el Zócalo en la Ciudad de México se convierte en un foro de interculturalidad, donde hay diferentes lenguas, tradiciones y expresiones artísticas de todo el mundo. Y cuando hablamos de la interculturalidad de nuestro Estado de México, pues tenemos también diversidad en nuestros 125 municipios de estas manifestaciones, de cómo se van transformando, de los pueblos indígenas que se van mezclando y que podemos tener esta interacción para dar como resultado lo que hoy somos. Está, por ejemplo, la fiesta de los soles en el Cerro de la Estrella en Tlalmanalco. Están los murales de Toluca y de Tenango del Valle, el Cosmovitral, que refleja este mestizaje cultural, las imágenes de dioses prehispánicos y las tradiciones locales y elementos de la modernidad. Yo les pregunto cuántos de ustedes han ido últimamente a visitar un pueblo mágico en nuestro Estado de México, a hacer una visita guiada en nuestros museos. En la universidad tenemos también varios museos que vale la pena visitar y que debemos estar con, pues muy orgullosos de que ocurra este mestizaje y de que podemos tener estas muestras que a veces son más valoradas por los ajenos a nuestros municipios que por nosotros que habitamos este Estado de México. Multiculturalidad, entonces, es la coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio sin necesariamente interactuar entre sí. Pero la interculturalidad es la relación activa entre culturas que se comunican y que tienen un aprendizaje mutuo. Una cultura enseña a la otra, se funden y resulta en un mestizaje que se puede manifestar en la gastronomía, en la pintura, en las artes, en la forma en la que hablamos, combinando palabras de una cultura y de otra para dar como resultado el cómo nos expresamos. Y así, pues los que estamos en el Estado de México y en diferentes zonas, tenemos una forma especial de hablar, una entonación o ciertos vocablos para nombrar lo que sucede a nuestro alrededor. La importancia de la interculturalidad es precisamente reconocer cada uno de estos aportes y evitar discriminar, fomentar la inclusión y fortalecer la identidad colectiva. Saber que podemos transitar con diferentes antecedentes culturales, pero que hoy por hoy habitamos un mismo espacio y que no podemos hacer un menoscabo por la forma de vestir, por la forma de hablar, por cómo narran
esas diferentes expresiones y al contrario, si las aceptamos, resulta una interculturalidad que nos enriquece y que nos permite ir avanzando cada vez más para que seamos pueblos diversos, pero que respetamos las culturas, que sabemos vivir como comunidad y sobre todo que apreciamos el resultado de esta interculturalidad. Pónganme ahí en el chat si recientemente han participado, por ejemplo, de alguna fiesta tradicional en su municipio, en qué fiesta han participado y qué es lo que más les gusta de de esa fiesta. Será interesante en esta introducción saber que a veces transitamos en estas comunidades interculturales y que podemos ser muy activos, podemos participar porque así nacimos y disfrutamos de esas tradiciones y costumbres, y otras veces llegamos a un nuevo municipio, vamos haciéndolo parte de nuestra vida y sabemos disfrutarlo. Si me ayudan con su comentario, en un momento leemos el chat. Otro elemento clave de la interculturalidad, bueno, vamos a detenernos acá porque sí están participando en el chat. Me voy a permitir leerlo y ustedes también pueden ir ahí repasándolo. Nos dice su compañero Gabriel David en Oxtotipac, del municipio de Otumba. Participé en la danza de moros y cristianos. Esta danza de moros y cristianos, ¿cuándo se lleva a cabo, Gabriel David? Atsimba me dice, pertenezco a la comunidad de San Francisco Mazapa, en la cual he participado en la danza prehispánica de danza de moros y cristianos desde el municipio de San Juan, Teotihuacán. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que están en Teotihuacán y que nos comparten. Y también me gustaría que nos dijeran cómo se sienten al hacer esas representaciones que puede ser, nos dicen aquí en los meses de febrero y diciembre. Muchas gracias, Gabriel David. Debe ser un orgullo participar, debe ser divertido, los hace sentirse que son más partícipes de lo que está ocurriendo en su comunidad y nos encanta que en nuestra universidad se den estas manifestaciones y poder aprender de cómo se viven y de que nuestros jóvenes se sientan también orgullosos de seguir vistiendo, portando eh, la- la- los trajes típicos o los elementos que los distinguen. Muchísimas gracias. Otros elementos clave de la interculturalidad, ahí voy con Laura, son el conjunto de costumbres, creencias y formas de vida de un grupo social. Ojo, formas de vida, aquello que tú aprendiste desde tu primera infancia, que crece contigo, que te acompaña y que es una forma de expresar de dónde vienes y cuál es tu raíz cultural, cuál es ese entorno que te permite ser quien eres hoy en día. La identidad cultural, construcción individual y colectiva basada en la pertenencia a una cultura determinada. Y por supuesto, el reconocimiento y respeto mutuo para que haya una convivencia armónica entre culturas. Nos dice Laura, que también amablemente Laura Reyes comparte con nosotros en el chat, que es de Valle de Chalco, y en la fiesta del Santo de San Jesús, el 11 de abril, se celebra con bailes tradicionales, comida típica y dulces, con el fin de que la comunidad continúe con la religión católica y los bailes tradicionales. Y sí, muchísimas gracias para Laura, Gabriel David y para Atsimba. Esos son ejemplos muy puntuales de lo que significa la interculturalidad. Cómo elaboramos un platillo típico, cómo nos preparamos para una fiesta de la comunidad, las fiestas religiosas, que son el sincretismo de
diferentes culturas. Y así tenemos, pues, danzas típicas, además de las que nos ponen ahí, danza de los arrieros, danza de los matlachines, eso en el Estado de México. Yo elegí aquí, identifican esta imagen con la que ilustré esta diapositiva de interculturalidad en México. Si lo saben, pónganlo en el chat y ahora lo revisamos para irnos a los ejemplos que son de nuestro estado, de los 125 municipios. Sí, es la Guelaguetza, efectivamente es el baile de la piña en Oaxaca. Muy bien. Gracias, efectivamente ya lo corregiste, muchísimas gracias. Verónica nos dice la danza de la piña, su compañero Bani es la flor de la piña en Oaxaca. Por alguna razón, cuando nosotros googleamos, eh, esta imagen es de las primeras que resulta cuando hablamos de interculturalidad en México. Es muy reconocida internacionalmente, sobre todo por el gran esfuerzo por mostrar esta diversidad cultural en la ciudad de Oaxaca. Pero me puse a pensar cuando lo estaba preparando, nosotros en el Estado de México tenemos muchas danzas representativas que igual no son tan visibles internacionalmente y qué mejor que ahora que estamos puntualizando sobre la interculturalidad, surgiera este enorme deseo de poner más en alto nuestro Estado de México porque es muy diverso, tenemos gastronomía, tenemos danzas, tenemos fiestas culturales y lo que hace falta es que los mexiquenses las conozcamos, que les demos mayor promoción y por supuesto que empecemos nosotros mismos por habitar, difundir, participar de todos estos eventos, difundirlo en redes, difundirlo con nuestros conocidos, hacer viajes quizá a estos municipios en la medida de lo posible, pero la mejor forma de fortalecer estos datos, estos lazos interculturales, es informándonos acerca de estas tradiciones y estas manifestaciones. Tenemos a lo largo de todo el año múltiples fiestas y ferias artesanales, gastronómicas, en Metepec como en Teotihuacán, en donde hay punto de intercambio de la cultura, hay mucha artesanía, comida típica y además es muy interesante llegar a estas comunidades, poner atención en cómo se comunican y escuchar estos vocablos que a veces no los tenemos en nuestro día a día, pero que son de una riqueza para describir lo que ocurre, que sería muy interesante poder rescatarlos y utilizarlos sin temor a que haya menoscabo de cómo lo expresamos. ¿Alguien conoce alguna frase que sea específica de su comunidad, de su lugar de origen, que describa algún concepto y que no sea en castellano? ¿Quién nos quiere compartir en el chat alguna frase? Que puede ser del náhuatl, puede ser del otomí o puede ser algún dicho, ¿sí? Todo eso es súper enriquecedor y es parte de esta interculturalidad. De los 50 que estamos aquí, anímense, compartan alguna frase, alguna forma de hablar, de decir, algo que en el español, pues no podemos expresarlo totalmente, que sea divertido, que sea ameno. Nos dice Verónica, Tlazocamati. ¿Y qué significa Tlazocamati? Bueno, tienes razón, yo te pedí que lo compartieras, pero si nos explicas qué significa ese náhuatl y qué significa Vero. Ah, significa gracias en náhuatl. Tlazocamati. Excelente. Entonces, es algo que estamos aprendiendo. Y Atzimba, Incuicuac, y en Xochitl, Incuicatl in Xochitl. ¿Qué significa?
Incuicatl Insochitl quiere decir la flor y el canto. O sea, L- es como el canto con amor que se realiza, pues, especialmente en comunidades, se hacen cantos nativos, por así decirlo. Entonces siempre dicen que Incuicatl Insochitl, ¿no? O sea, que retumbe el canto y la flor, o el flor y el canto. Incuicatl in Xochitl, que retumbe el canto y el amor y la flor en el canto. Muy bien, Atzimba, me encanta. Y me voy a aprender esta, Tlazocamati. Gracias. Y además, porque hay que estar, nos dicen aquí que el CEU Teotihuacán, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Entonces somos más de 50 conectados porque están transmitiendo en vivo desde el auditorio. Muchísimas gracias y un enorme saludo desde, bueno, yo estoy en Metepec, pero Alejandro está en Toluca y es una maravilla cómo podemos estar conectados. Les agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien más que escriba en el chat? Compártanos otra forma para aprender y conocer otro vocablo, que en lugar de decir algún vocablo en inglés, vamos a tratar de aprender estas frases que nos van a hacer y reconocer que el náhuatl vive y que el náhuatl es parte de nuestra esencia. He de decir que muchas veces descuidamos esta formación bilingüe, bilingüe viendo a nuestras lenguas originales. Atsimba dice que Sihuatzin, ¿qué significa Sihuatzin? ¿Puedes abrir tu micrófono? Gracias. Sí, Cihuatzin también quiere decir como la venerable mujer. Es como que con mucho respeto. El Tzin, la terminación Tzin es de venerable. Entonces, Cihuatl es mujer y Ujú, Tzin, la mujer venerable. ujú. ¿Y tú te diriges a alguna mujer en especial como Sihuatzin, Atsimba? Para poner un Bueno, ejemplo. bueno, de hecho yo pertenezco a un grupo de danza prehispánica, entonces no hablo como al 100% el náhuatl, pero sí entiendo algunas palabras. Ujú. Entonces, pues dentro de esta, de esta danza, en ocasiones nosotros hablamos en náhuatl, y para dirigirnos hacia las mujeres, pues decimos síhuatl, por ejemplo, o guerrera, guerrero puede ser yautecatl. Entonces, sí hay algunas palabras que identifico y que pues yo estoy enamorada de mi cultura, de mis raíces, de mi linaje, de todo. Entonces, amo mi dialecto, pertenezco a un pueblo indígena, a una comunidad indígena, donde se ha perdido poco a poco pues esta lengua, pero pues hay gente que aún estamos en el rescate de. Muy bien. Y para aprovechar que tienes tu micrófono abierto, ¿qué te gustaría que pudiéramos hacer todos como comunidad huaemita para rescatar las lenguas, las tradiciones de las comunidades como a la que tú perteneces? Pues más que nada, bueno, creo que es parte de una educación, Ujú, el irnos inculcando desde las escuelas, así como el inglés nos los inculcan, igual podría ser el náhuatl, que es, yo sé que a lo mejor no es tan demandante como el inglés, pero creo que al final de cuentas eso es lo que pues nos identifica como mexicanos, como mexicas, ¿no? Que somos desde el norte hasta el sur. Entonces creo que es implementar parte de en escuelas, a lo mejor realizar talleres en donde pues se dé un justo esto del náhuatl, incluso pues hasta parte de danza prehispánica, porque todo este tipo de personas o nosotros que nos dedicamos a eso, pues es eso, un rescate de cultura, o sea, ujú. no dejarla perder, no olvidarnos de dónde venimos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Atsimba. Y sí, pequeñas acciones como poner un taller, que se aperture el taller de Zumba, que está muy bien, pero también el taller de danzas tradicionales. Y seguramente
empezaremos a motivar a conocerlo, porque una danza tradicional conlleva este sincretismo religioso, estos vocablos que nos ejemplificaba su compañera, este reconocer que somos parte de una cosmogonía que tenemos que rescatar para poder fortalecer estos lazos y que nuestra comunidad de jóvenes reencuentre sus orígenes. Entonces, las escuelas, las universidades, tenemos que ser aliadas en este tipo de estrategias que no necesitan ser tan complicadas, ¿no? Necesitamos más bien abrir estos espacios, el aprender una lengua cuando su compañera decía, bueno, es que no son demandadas, pues quizá para el trabajo el inglés te sirva mucho, pero para fortalecer tu identidad cultural, el náhuatl también puede ser un espacio de oportunidad. Y la UAM lo hace, pero hay que difundirlo. Creo que todavía hay muchos espacios en los que podemos de verdad fortalecer esta diversidad étnica y lingüística. Fíjense bien, tenemos 68 pueblos indígenas con sus respectivas lenguas reconocidas oficialmente, y esta pluralidad cultural se expresa en diversidad de tradiciones, mitologías, artesanías y cosmovisiones que hoy aún perviven, pero que si no hacemos algo por rescatarlo desde los que habitan esas comunidades, más los que tenemos interrelación con ellos, pues no podremos garantizar que permanezcan a lo largo del tiempo, y México no debe permitirse el que desaparezcan estas comunidades. La lengua náhuatl es una lengua viva en muchas comunidades del centro del país que aporta palabras y expresiones al español mexicano. Hay otras lenguas que, como van desapareciendo los hablantes, se van quedando en el olvido. Y de verdad, hay esfuerzos varios, pero creo que todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, pequeñas acciones que nos permitirían rescatar esta riqueza cultural. Como tercer punto, la interculturalidad en México, como les decía, es esta diversidad étnica. Si bien está normado, en la práctica no lo vivimos. Tenemos el enorme desafío de las desigualdades sociales y el falta de reconocimiento efectivo de los derechos culturales y los derechos humanos, el acceso a la educación bilingüe en estas comunidades, en donde sí los programas de estudio pueden estar en español, pero también necesitamos formar a estos maestros que los acompañen en la lengua de sus comunidades. Y aunque la Constitución mexicana y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas garantizan como normativa este acceso y servicio, la realidad es que nos falta mucho para que haya una verdadera aportación y cooperación de los pueblos y de los que estamos, del resto de la comunidad. Somos pueblo mexicano, mestizo, y no tenemos que dejar que se pierda. Creo que ese es uno de los objetivos de estas charlas, reconocer que existen y reconocer que hay mucho trabajo por hacer. Estos elementos clave en esta interculturalidad, me regreso un poquito, había mencionado la diversidad étnica, la diversidad lingüística, lo interesante que es compartir vocablos, entender el mundo con otra forma de mencionarlo, como nos decía su compañera, nombrar a la mujer con otros vocablos. Entonces, esto es muy interesante para poder acrecentar nuestra participación cultural y poder apropiarnos de algo que está con nosotros. Atsimba, compartiste una imagen, ¿sí? Pero no Sí, bueno, sé qué es. ¿Perdón? solamente es del registro. Ah, ok, ok. Son trámites administrativos. Muy bien. El sincretismo religioso.
es también reconocer que la forma en la que vivimos nuestra espiritualidad en México combina elementos muy antiguos de las creencias ancestrales indígenas con el catolicismo español. Y llega un momento en que ya se pierde esta frontera entre lo que es el catolicismo tal como se vive en otras latitudes, pero que aquí lo vivimos mezclado, íntimamente arraigado entre los pueblos mexicanos y cómo vivíamos esas tradiciones. La Virgen de Guadalupe, el Día de los Muertos, que ya está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que mezcla ritos prehispánicos y prácticas católicas, fechas católicas con forma de vivirlo, de darle un sentido, de que signifiquen para nosotros lo que no va a significar en otros lugares. El arte y la literatura desde el muralismo de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, hasta la literatura mágica de Juan Rulfo, la poesía y los ensayos de Octavio Paz, la cultura mexicana ha logrado influir a nivel global. Hay que defender estas expresiones, hay que ser cuidadosos con proporcionar un sistema de soporte a nuestros pueblos que trabajan, por ejemplo, los textiles o que trabajan las recetas o que trabajan, hacen procesos de sus manifestaciones culturales y que por alguna razón todavía no encuentran esta protección para que no sean susceptibles al plagio o al mal uso de sus diseños textiles, de sus recetas. Quienes tengamos la oportunidad, hay que estar con ellos. Por supuesto, hay que comprar sus productos, hay que preferir lo que se produce en México para conservar la cultura, para que continúen con esta labor, para que no tengamos que comprar todo lo que viene importado de otros continentes y que habla de nuestra cultura, saber reconocer qué sí es hecho en México y qué es lo que quizá es una réplica de una Frida Kahlo, de una expresión del Día de Muertos o de la misma imagen de la Virgen de Guadalupe. Algo que a mí me encanta es este sincretismo en la gastronomía, que es también la gastronomía mexicana, también fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y que es un nombramiento para reconocerlo internacionalmente, para sentirnos muy orgullosos de la cocina mexicana y lo mismo, pues para que los mexicanos cada vez promovamos el fortalecer y continuar con estas recetas de la cocina tradicional mexicana con sus ingredientes originales, maíz, chile, cacao, y que podemos hacer una, pues conservar los recetarios de nuestras abuelas en nuestros hogares, enseñar a nuestros hijos a comer estas recetas típicas, ¿sí? Sabemos que estamos ya en contacto con muchas otras culturas, pero no es lo mismo, recuerdan, la multiculturalidad, que exista una cultura y que no haya esta forma de vivirlo y de fortalecer los lazos. No hay que dejar que se rompa este tejido, fortalecer las fiestas y tradiciones de la cultura mexicana, participar en las ferias, en los carnavales, en las danzas folclóricas, aprender a disfrutar de la música, el mariachi, el son jarocho, la banda en las celebraciones y así como podemos escuchar diferentes tipos de manifestaciones culturales a través de la música, no dejar que se pierdan estos espacios en los que podemos estar disfrutando y entendiendo nuestras raíces. En la educación, por supuesto, es uno de los lugares en donde tenemos el gran compromiso, primero, de reconocer a estos pueblos, reconocer que necesitan fortalecer
sus necesidades de inclusión en una sociedad funcional, respetando lo que son, lo que su lengua, su forma de vestir, aportando verdaderas políticas públicas que los hagan estar en situación de equidad. Creo que el mejor, el, el- el mayor acto de respeto a estas comunidades es no marcarlos como diferentes, sino acogerlos en igualdad de condiciones. Usar metodologías didácticas que favorezcan la participación de estudiantes de diferentes orígenes, el aprender lenguas indígenas por el gusto de aprenderlas o porque en un futuro podamos retribuir a esas comunidades que hemos dejado apartadas con enseñarles en su lengua o poder comprendernos hablando la misma lengua. El modelo de educación intercultural bilingüe implementado en algunas comunidades indígenas es un paso, pero repito, es insuficiente. En esta interculturalidad en la educación, creo que a veces nos pasa como ocurre con la violencia de género. A veces utilizamos frases, somos despectivos sin siquiera querer hacerlo. Ha sido una práctica instalada en nuestras sociedades, una forma de mirar al que no es como nosotros, que debemos ser conscientes de que está ocurriendo, que está ahí. ¿Para qué? Para desecharlo. Esto es, no miremos con desprecio ninguna manifestación cultural de aquellos compañeros que vienen de otras comunidades con su ropa tradicional, con su forma de hablar, con sus costumbres. En las aulas de repente hay fechas que son importantes y hay que ser flexibles con esa participación, no porque no estén en el calendario oficial, no representa un momento importante para aquellos que tienen que regresar a sus comunidades y que viven y participan. Mejor informarnos, saber cómo lo viven, saber por qué es importante y dejar de mirar al que no es, al que no habíamos visto en su plenitud, en toda la importancia de su lengua, su tradición, como un igual y que además nos puede enseñar para formar lazos de mexicanos que seamos una verdadera comunidad mestiza. Como experiencias positivas, tenemos, por ejemplo, que en la UNAM, en el PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, fomenta este diálogo intercultural. Escuelas bilingües en Chiapas y Oaxaca, las universidades interculturales, como es la que está en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, que nos dejan que sí son una buena iniciativa, que van de avanzada, que integran a las comunidades, que les dan oportunidad de tener acceso en su comunidad de formación universitaria, pero ahora les voy a preguntar si creen que sea suficiente o podríamos hacer un poco más como comunidad. ¿Cómo enfrentar esta discriminación? ¿Cómo enfrentar la exclusión de aquellos que hablan lenguas indígenas en espacios urbanos? La estigmatización de estudiantes por su vestimenta tradicional o porque acaso no han dominado la lengua, perdón, el español, el castellano como la lengua que es oficial para la educación escolarizada. ¿Qué hacer en esos casos? Estrategias para promover la inclusión. Yo como docente, algunas veces corrigiendo tareas o corrigiendo escritos, ensayos, sí promuevo el que haya la confianza por si hay algún estudiante que está practicando el cómo expresarse en español y tiene de repente fallas gramaticales, preguntarle, ¿no? O sea, no nada más sancionar la falta, sino poder preguntarle y decirle, ¿qué pasa? ¿Cómo eres? ¿De dónde vienes? Y muchos me han dicho, sabes, yo no apenas estoy aprendiendo el, el español, me cuesta conjugar y entonces hay que ser más comprensivos con ellos y hay que repasar esta forma de hablar. ¿Para qué? Pues para que sean mejores en su práctica profesional
pero con ese apoyo desde la comprensión. Como siempre, ponernos en contexto, la comunicación, saber quiénes somos. A veces en el aula se pierde este reconocimiento de cómo están conformados nuestros grupos. Hay que reconocernos, hay que preguntar, hay que platicar, hay que darnos estos espacios para saber quiénes somos y de dónde venimos. Y por supuesto, para promover la inclusión, además de la comunicación, la mediación intercultural y promover que los derechos humanos sean una realidad en todos los espacios, en nuestra aula, en nuestra colonia, en nuestro estado. Tenemos también casos de discriminación, por ejemplo, de personas de los migrantes que regresan, familias enteras que migraron y que ahora regresan a nuestro país y de repente también son estigmatizados, jóvenes que aprendieron el inglés en su formación primaria y pues que de repente se integran a a nuestros entornos universitarios y también tenemos un problema ahí de inclusión. Otro problema es, por ejemplo, en comunidades rurales, el acceso a Internet limitado, lo que hace que haya una brecha de lengua, más de una brecha tecnológica. eh, las complicaciones administrativas también pueden ser una obstrucción para que estas comunidades se integren, si es que así lo desean, a continuar o tener acceso con otro tipo de formación técnica universitaria que les permita abrir otros horizontes. Por supuesto, el que no existan apoyos, tecnología para las comunidades para continuar labrando sus tierras, mejorar la producción en sus campos. Todo esto son algunos pincelazos de lo que podríamos hacer para que las comunidades indígenas superaran este rezago. Y ya con esto voy cerrando. Eliminar la discriminación en el ámbito escolar y universitario, que es algo que a la DAE le interesa mucho. Evitar la discriminación en las aulas por apariencia, por acento, por costumbres, por cómo vestimos. Em, hay que hay que tratar de hablar y establecer diálogo con el otro, saber y enriquecernos de todo lo que podemos aportar desde donde venimos y escuchar con atención y con mucho respeto. Creo que eso es algo que necesitamos practicar día a día, no solo en temas interculturales, sino en temas de cómo conviven nuestros jóvenes en nuestras aulas. Crear espacios que sean verdaderos espacios de diálogo para compartir experiencias sin temor a la discriminación. A mí me encanta cuando les pido que participen, como lo hizo su compañera Aximba, y me dice, yo me siento muy orgullosa de mi comunidad y de participar en estos eventos y en estas manifestaciones culturales que nos llenan a todos de mucho orgullo y que es muy enriquecedor ver cómo se dan tiempo, así como se dan tiempo para practicar un deporte, también se dan tiempo para pertenecer y disfrutar de una manifestación cultural. Creo que es algo que nos interesa como comunidad, que tenemos que hacer una diferencia en la vida diaria con todos nuestros jóvenes, practicar el respeto, practicar la escucha empática y escuchar a todos aquellos que nos pueden aportar algo valioso, con una expresión cultural distinta, cancelar los estereotipos, eliminar los prejuicios y participar en iniciativas de inclusión intercultural. Para la DAE le queda la tarea de promover estos talleres en los diferentes espacios, de poder hacer un año, no sé, este año 2025, que sea el año de la interculturalidad, promoviendo el aprender
gastronomía, arte, fiestas, tradiciones en todos nuestros espacios. Hay algunos, como la tradición del Día de Muertos, que sabemos que en diversas facultades y espacios de nuestra universidad se llevan a cabo, pero creo que es tan enriquecedor que tendríamos que ir rescatando uno por uno cada uno de estos eventos. Les dejo por aquí algunas referencias de estudiosos de la interculturalidad para poder despedir la charla de hoy.